Ese es mi país, esa es la República Dominicana. Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos aquí dando seguimiento al discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional. 2017, un año de realizaciones, 2018, año también de grandes propósitos, de grandes promesas y desde luego comencemos evaluando la parte económica del discurso. El presidente ha tenido pues una dedicación especial al tema de la economía, los aspectos de la economía, y para que nos concentremos en esa parte del discurso tenemos aquí al viceministro Iván Rodríguez, viceministro de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo. Con él pues comencemos este análisis, estos comentarios sobre la participación del presidente de la República hoy, su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Bienvenido pues Iván Rodríguez, economista, y contigo comenzamos a saber cuál es la apreciación tú como pues viceministro y sobre todo como analista de los temas económicos. Bienvenido. Sí, saludos, buenas tardes. Un honor estar aquí con ustedes, como siempre. El presidente, obviamente, como debe ser, al entrar a hacer su rendición de cuentas, enfoca el tema económico porque a partir del desempeño de la economía es que se originan las acciones de política pública que impactan sobre los agentes económicos y sobre la población en sentido general. Y como es natural, tiene que partir del indicador clave que mide cuál es el grado de desarrollo que ha experimentado el país en términos de crecimiento económico, su Producto Interno Bruto. Seguimos siendo el país ya por más de 5 años consecutivos de mayor crecimiento en la economía latinoamericana y del Caribe, de acuerdo a la cifra de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Año 2017, un crecimiento solamente superado por Panamá, 4.6% cuando América Latina creció en promedio en alrededor de 1.2%. Enfatizando que ese crecimiento fue impactado desde el punto de vista negativo por la ocurrencia de los fenómenos naturales, fundamentalmente de los huracanes Irma y María, que generaron daños bastante cuantiosos, como lo dijo el presidente. Nosotros en el Ministerio de Economía lo evaluamos en alrededor de 0.5% del PIB, daños que afectaron la infraestructura básica de la población, carreteras, caminos vecinales, puentes, etcétera, daños que en algunas provincias generaron cierre de negocio entre 10 y 15 días, que obviamente se reflejaron en disminuciones en esos momentos en la generación de ingresos vía recaudación tributaria, y daños que impactaron a las familias porque ocasionaron pérdidas en sus hogares. La respuesta del gobierno a esa situación fue efectiva, y precisamente ese crecimiento de la economía que menguó bastante con relación al año 2016, pero que no obstante fue un crecimiento saludable en el marco de esos impactos de estos fenómenos naturales, le permitió por 5º año consecutivo al presidente Danilo Medina poder generar acciones significativas de política pública sin necesidad, es un elemento importante en su discurso, de nuevos impuestos o de aumento en las tasas impositivas, es decir, en ausencia de reforma tributaria, gracias a una eficiencia bastante apreciable en la administración tributaria, medida a través de mejores cobros de parte de los obligados tributarios. El gobierno se proveyó de los recursos para poder garantizar acciones como la que dijo el presidente. Muchas veces la población se queja de los entaponamientos de las calles, pero el presidente dice, hoy, gracias a estas medidas que se están tomando, ya cada trabajador en promedio
puede desplazarse a su centro de trabajo en su propio vehículo. Eso es tenencia de capital, eso es un elemento importante porque fortalece la capacidad de este ciudadano de proveerse de recursos por vía, por ejemplo, de la banca. Es una medida que el presidente señaló, pero gracias a ese comportamiento de la economía se generan recursos por la iniciativa privada que le llevan a la familia posibilidades no solamente de cubrir gastos educativos locales, sino como él dice, hoy muchas familias tienen sus hijos educándose en universidades del exterior. Fue importante lo que el presidente Medina señaló cuando dijo que la liberalización por parte del Banco Central de 23.000 millones vía reducción del encaje legal contribuyó a que en el último trimestre del año la economía haya crecido en cerca de un 6.7%. Eso fue un elemento importante debido a que hubo un impacto inmediato en reducción del tipo de interés. Fíjate que el presidente dice, en mi gestión de gobierno en el 2012, la tasa de interés se ha reducido en unos 10 puntos básicos. Para que la gente tenga una idea del impacto que eso tiene, eso es tener acceso a crédito a menor costo del dinero para poder amortiguar carencias fundamentales en una familia, carencia de vehículo, carencia de confort, carencia de mejor educación para los hijos, etc. Entonces, otro elemento que no puede dejarse señalar es cómo la República Dominicana ha venido elevando su calificación en los mercados financieros internacionales. Por primera vez en la historia financiera de la República Dominicana, es en el año 2017 que se colocan alrededor de 30.000 millones de pesos en bonos soberanos en moneda dura, en dólares. Lo que significa que ya la República Dominicana se graduó en su moneda. Y eso, como dijo el presidente, se reflejó en la débil depreciación que experimentó el tipo de cambio durante el año 2017. Menos de 3.5% cuando América Latina depreció alrededor de un 10% su moneda en toda la región, nosotros 3.7%. Eso hace que hoy nuestro país tenga por calificadora como Fitch, como Moody, como Standard & Poor's, niveles de riesgo país tan aceptables, tan bondadosos para los tenedores de títulos en estos mercados, que la calificación de riesgo que se mide a través de indicadores como el ENVI, que es el índice que usa JP Morgan, para República Dominicana terminó en el año 2017 en alrededor de 70 puntos menos que el promedio de América Latina. Estamos hablando de que mientras el promedio estuvo en unos 360 puntos básicos, nosotros terminamos en alrededor de 2.77 puntos básicos. Eso hace que nosotros podamos colocar dinero en los mercados financieros a bajo tipo de interés y a un largo tiempo de horizonte. No puedo dejar de observar cómo terminaron las reservas internacionales netas del Banco Central durante el año 2017, que fue otro elemento destacado por el presidente Danilo Medina. Récord histórico, más de 4.5 meses de importación, medido en valores absolutos en cerca de 6.700 millones de dólares, que es una cifra récord. Producto de esa política pública es que el presidente puede elogiar la creación durante su gestión de gobierno de más de 120.000 empleos por año. Estamos hablando que el año pasado la cifra bordeó el promedio de sus 5 años de gobierno. Y como él dice, son empleos de calidad formal, que son empleos no solamente que enriquecen la contribución a la seguridad social, sino que le permiten a la administración tributaria tener mayores captaciones de recursos por vía de disminución de la informalidad. Y entonces el presidente Medina dice, yo no estoy usando cifras sacadas de la cabeza, esas cifras salen de los contribuyentes que tiene el sistema de seguridad social medido a través de la tesorería de la seguridad social. Algo que para mí, y lo he dicho en este programa muchas veces, tiene un valor, tiene una significancia invaluable, son las visitas sorpresa. Como dice el presidente, cerca de 170 visitas sorpresa durante los últimos años de su gestión han permitido generar proyectos que ya superan los 30.000 millones de pesos,
sin hablar del gran proyecto agroforestal que se va a ejecutar en todo el sur largo y que va a tener un impacto de mediano y de largo plazo, no solamente en mejorar la calidad de vida de este lado de la isla, sino que va a impactar favorablemente en la isla vecina nuestra, con la implicancia o con los efectos colaterales que ello va a tener en términos de reducción de migración hacia acá, en términos de mejoría de calidad de vida para los haitianos y quitarle presión al gasto público de la República Dominicana. Yo sigo insistiendo que el elemento humano en pensar en la gente, como enfatizó el presidente Danilo Medina, no podemos dejar de señalarlo. Y eso, vamos a utilizar un concepto de medición. Banca solidaria. Banca solidaria, conjuntamente con el programa de MIPYME, a través de Banco Reserva y Ministerio de Industria y Comercio, ya están prestando más de 150,000 millones de pesos. Solamente en colocar dinero para micro y pequeños y medianos empresarios en el año pasado, señores, estamos hablando de más de 20,000 millones de pesos. Y eso tiene impacto definitivamente alto por los efectos multiplicadores que ello genera en las economías familiares. Como la gente dice, no nos conformemos con la bondad de la macroeconomía, veamos la microeconomía. Eso es microeconomía, porque la microeconomía es cómo las familias pueden accesar a una mejor o a mejores estándares de vida por vía de educación. Elemento clave en la gestión del presidente Danilo Medina es dedicarle ese 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo, lo que a su vez también se manifiesta en mejores servicios públicos de transporte, como lo dijo él ahí. Vimos los nuevos medios de transporte que se están utilizando en barrios marginados de la ciudad, como los teleféricos en la parte norte de la ciudad, mejor desplazamiento en la ciudad, ya como yo decía y como lo decía el presidente, medios de transporte propio. Hay un elemento clave en el discurso del presidente Medina, la estabilidad macroeconómica, vía estabilidad de precios. Seguimos cumpliendo con la meta de inflación del Banco Central. Precisamente el cumplimiento de esa meta de inflación, 4.2% durante el 2017, cuando la región estuvo experimentando tipos de inflación de 2 y de 3 dígitos en algunos países de la región, nosotros estamos ya por 5 años consecutivos bajando a niveles de inflación que nos permiten terminar el año con niveles aceptables de depreciación del peso dominicano, niveles tan aceptables que lo que el gobierno programa en cada presupuesto al término del año, nosotros quedamos por debajo de la meta. Y eso es también ganancia para la economía, sobre todo porque no hay un impuesto más lesivo para las economías familiares y para las economías empresariales que la inflación. Porque la inflación te impacta todo. La inflación te impacta en el costo de producción de las empresas, la inflación te impacta en el costo de producción de los bienes y servicios públicos, la inflación te impacta en la calidad de vida de la familia, la inflación te impacta el ser humano. ¿Y cuál ha sido el enfoque de esta política del presidente? Como lo dijo, pensar en la gente, primero la gente. Y eso es un elemento fundamental que nosotros no podemos dejar de señalar. Quiero concluir esta parte de mi intervención con el comportamiento de una variable que es clave para garantizar generación de ingresos y para garantizar estabilidad económica, que son el turismo, la remesa, la inversión extranjera y las exportaciones. 4 renglones clave del soporte del bienestar de la economía dominicana. Récord histórico en el turismo, 6.2 millones de turistas y más de 1.2 millones de turistas de crucero, esencialmente por la vía del puerto de Puerto Plata, que generaron más de 7.300 millones de dólares. Remesa de dominicanos en el exterior, alrededor de 6.000 millones de dólares. Y el impacto de las exportaciones, más de 10.000 millones de dólares, que como él dijo, en este año, que es el año de fomento a las exportaciones,
estamos convencidos de que las exportaciones impactarán todavía positivamente más. Igual que el sector de zona franca, que sigue contribuyendo, sigue siendo un sector clave en el crecimiento de la economía dominicana, tanto contribuyendo a la generación de ingresos como contribuyendo a la generación de empleo. ¿Por qué se atiene el Banco Central y se atiene el propio gobierno a un crecimiento de 4.6% en sus evaluaciones y no al de la CEPAL, que habla de un 4.9%? Lo decía el propio presidente, dice, aunque la CEPAL ha dicho que es un 4.9%. Eso nada más que por curiosidad. Sí, Ramón, también. Muy sencillo. Cuando el Banco Central publicó su cifra, no había cuantificado el mes de diciembre. Fíjate que el Banco Central publica el comportamiento de la economía dominicana en el 17 con las informaciones cortadas al 30 de noviembre. El banco lo dice en su informe sobre el comportamiento de la economía. Estas cifras están hechas sobre la base de proyecciones del mes de diciembre. Ya hoy tenemos la cifra y el crecimiento del 2017 es superior al de la CEPAL de acuerdo a las informaciones del Banco Central. Pero si la CEPAL está hablando de que tuvimos un crecimiento de 4.9, es porque realmente el crecimiento de la economía dominicana probablemente, de acuerdo a las cifras del Banco Central, haya superado el 5% que fue la meta que se propuso. Y fíjate, yo he dicho que el daño de los fenómenos naturales a la economía dominicana, que aunque nosotros lo cuantificamos en menos de un 1% del PIB, en realidad los efectos colaterales de esas medidas, que es esencialmente sobre las economías familiares, que son difíciles de tú medir a través de cifras globales, te pueden decir que la economía dominicana experimentó daño de más de un 2% del Producto Interno Bruto, producto de esos fenómenos naturales. Es decir, que la razón es, CEPAL hoy ya, cuando da el dato, tiene el mes de diciembre terminado. Banco Central, cuando da el dato de 4.5, se queda hasta noviembre y proyecta diciembre. Muy bien, se puede decir en resumen de que el comportamiento de la economía dominicana que refleja el discurso es estable y prometedora hacia futuro. Claro, las proyecciones para este año de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, para no utilizar la del banco, es 5.5%. Óyeme, el hecho de que ya hayamos colocado hace alrededor de 3 semanas la primera emisión de bonos soberanos en moneda dominicana a tasa de interés de un 5.5%, es un indicador de que este año va a ser un año sólido. Obviamente, recuerden, hay imponderables que nosotros no lo tenemos, que son los fenómenos naturales. Es importante que el país sepa que República Dominicana ocupa el 11º lugar del mundo en vulnerabilidad de cambio climático, producto de tormentas, huracanes, lluvia, etcétera. Fíjense la lluvia como tal. En el norte está lloviendo, todo el año ha estado lloviendo. Y eso tiene efectos sobre la economía agrícola, sobre la economía industrial, sobre la economía turística, sobre la economía de servicios. No obstante, nosotros estamos en la seguridad de que la economía durante el año 2018 va a seguir siendo formidable desde el punto de vista de las variables macroeconómicas y microeconómicas. El impacto del sector agrícola en la economía, bien evaluado por el presidente Muy de bien la evaluado. República. Y fíjate, hay un elemento que el presidente lo señaló, como el sector turismo, que el presidente bien lo ha llamado locomotora del desarrollo, tiene lo que nosotros los economistas llamamos efectos multiplicadores sobre otros elementos. El impacto del turismo no solamente hay que verlo en las divisas que le genera la economía, más de 7.000 millones de dólares. No, es que a través del aumento del sector turismo, aumenta el sector agropecuario, porque esos turistas consumen bienes alimenticios. ¿Y quién genera los bienes alimenticios que consumen esos turistas? El sector agropecuario. Que a pesar de los daños de producto del cambio climático, de estos fenómenos naturales, no obstante, uno de los sectores, conjuntamente con el sector construcción e intermediación financiera,
que más favoreció el crecimiento del Producto Interno Bruto fue precisamente el de la economía agropecuaria. Y un aspecto que yo no puedo dejar de observar es los préstamos del Banco Agrícola. El Banco Agrícola ha creado una ventanilla de préstamos para los pequeños productores y el sector agropecuario esta vez no solamente tiene con esos recursos que le facilita el sector agrícola dinero líquido, sino que se está beneficiando en mayores asistencias técnicas para hacer más eficiente la rentabilidad agrícola y también en servicio de fiscalización por parte del Ministerio de Agricultura, que está asistiendo al productor agropecuario, dándole facilidades, enseñándole cómo experimentar con nuevos cultivos, experimentar con tecnología de más calidad, de más eficiencia. El gasto público por igual durante el año 2017 siguió siendo un gasto público impactado por la parte social del gasto, es decir, gasto en seguridad social, gasto en salud, gasto en educación, gasto en vivienda, gasto en agua potable, mejor administración de los recursos públicos, algo que ha sido un emblema en la gestión del presidente Danilo Medina para amortiguar la baja presión fiscal que nosotros tenemos, es hacer más eficiente y de mayor calidad el gasto con los recursos públicos que se reciben, que como digo siguen siendo escasos, producto de los niveles que erosionan la base imponible con evasión fiscal de más de un 60% por vía del impuesto sobre la renta y de más de un 40% en el caso del ITEVI. No obstante esos niveles de evasión, las acciones de la administración tributaria han garantizado que el gobierno se provea de los recursos públicos necesarios para enfrentar las necesidades del país sin aumentar los impuestos. Iván, una cosa que creo que no debemos dejar pasar para alto. El presidente decía que la clase media había pasado de un 22.6% a un 30%, prácticamente 7.4 puntos de elevación de la masa social de clase media. La política social en el incentivo a la economía, su participación, tiene mucho que ver con este incremento en la clase media. Claro, fíjate que eso está en los primeros dos párrafos de su discurso. Cuando él dice que gracias a el comportamiento de la economía durante el año 2017, medido en el Producto Interno Bruto y obviamente en el aumento en las recaudaciones tributarias, el gobierno pudo garantizar que la pobreza haya disminuido. Él analiza su gestión de gobierno desde el 2012, lo cual es importante. La pobreza ha disminuido cerca de 14 puntos porcentuales, al bajar de casi 40 a 24, 25 puntos algo que hay en el día de hoy. Y eso, obviamente, en la medida en que tú reduces pobreza, tú estás aumentando los estratos sociales a que bajen, a que suban de un escalón a otro. Y es como él dice, la clase media ha pasado de 22.3 a 29.7 en el periodo de gobierno del 2012 al 2018. Uno de los elementos más criticados por los organismos financieros internacionales era precisamente ese de que mientras el crecimiento de la economía en la República Dominicana era significativo, no se reflejaba en una disminución de la pobreza. Esta vez no podemos decir eso. La economía está creciendo y ello se está reflejando en la reducción de la pobreza, como bien lo señaló el presidente en su discurso. En estos momentos vamos al Te Deum. El presidente de la República ya está en la Catedral Primada, así que vamos a conectar con el Te Deum, claro que sí. Adelante. Hay un país en el que la salud, la educación, el crédito y la vivienda son cada vez más derechos reales de cada uno de los hombres y mujeres que lo habitan. Ese es mi país, esa es la República Dominicana.